soy Eduardo Conesa, estamos hablando de economía, estamos hablando sobre, en este caso, más que de los ejemplos que hemos dado en la clase anterior de capitalismo exitoso, vamos a hablar del capitalismo exitoso en la República Argentina. Como ustedes saben, en el año 1853 se sancionó la gloriosa Constitución de aquel año, pero realmente esto empezó a tener un gran éxito en cuanto al desarrollo económico bajo la presidencia del general Roca. El general Roca fue elegido presidente en 1880 y en esa época la presidencia duraba 6 años, duró hasta 1886. En cada uno de los años de la presidencia del general Roca, la economía creció al 8% por año, un crecimiento extraordinario. Al crecer al 8% por año, en los 6 años se duplicó la producción del país. Se atrajo la inmigración extranjera, muchísimos inmigrantes de España, de Italia, de Alemania, de Rusia, de diversos países europeos venían a la República Argentina porque la República Argentina era el país del futuro. Hoy en día los argentinos escapan a España, Italia, cualquier lugar. En esa época era al revés, éramos el país del futuro y era la presidencia del general Roca. En esa época se construían más de 4.000 kilómetros de ferrocarriles por año, se duplicó el territorio del país porque la Patagonia estaba despoblada, la provincia estaba despoblada, el norte argentino, el Chaco, Formosa estaba despoblado, el general Roca hizo la conquista del desierto, que en realidad fue una caminata a pie porque el ejército avanzó y no tenía ninguna resistencia. En el único lugar donde hubo una lucha fue en la provincia de Mendoza, porque ahí estaban los mapuches que eran tribus chilenas armadas con fusiles Remington por Chile, que resistieron al coronel Napoleón Uriburu, ahí donde hubo un poquito de lucha, pero prácticamente toda la conquista del desierto que hizo el general Roca fue una marcha a caballo, que llegó hasta Cholechuel y al sur. Bueno, lo cierto es que prácticamente duplicó el territorio de la nación argentina, construyó ferrocarriles y fue una realmente presidencia extraordinaria. En aquellos tiempos el gobierno nacional se financiaba con los derechos de importación y exportación, básicamente. Y las provincias se financiaban con la contribución territorial, que era el único impuesto que se aplicaba sobre la tierra. Como se construían ferrocarriles, la tierra se valorizaba, se multiplicaba por 10 en su valor. Y el único impuesto que tenían las provincias era la contribución territorial, y con eso se financiaban prácticamente todas las provincias. Y el país crecía al 8% por año todos los años, con un crecimiento espectacular. Realmente era asombroso cómo crecía el país. No solamente eso, sino que el presidente Roca era amigo, sobre todo al comienzo de la presidencia, de Sarmiento, ¿no? Y lo nombró presidente del Consejo Nacional de Educación e hizo sancionar la ley 1420, que promovió fuertemente la educación pública en todo el país, con la amistad con Sarmiento. Después se peleó con Sarmiento, pero al principio fue un gran amigo de Sarmiento. No solamente esto, sino que no era un individuo envidioso de otros presidentes. Designó, por ejemplo, rector de la Universidad de Buenos Aires al presidente Nicolás Avellaneda. En lugar de considerar al anterior presidente como un rival, lo designó presidente o rector de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, era un tipo grande, realmente sumamente inteligente, y como en esa época era un joven general, que tenía 38, 39, 40 años, 41 años, y era un individuo sumamente inteligente, se rodeó de ministros de 50, 60 años. ¿Para qué? Para aprovechar la experiencia de los más viejos, porque él era joven y se rodeaba entonces de ministros más viejos. Tuvo excelentes ministros como Eduardo Wilde, en fin, un gobierno súper brillante. Por eso pudo tener un crecimiento del 8% por año, bajo el esquema económico liberal.
una de las grandes medidas que tomó fue la adopción del patrón oro, porque la Constitución establece en el artículo, en la vieja Constitución, en el artículo 67, inciso 10 de la Constitución del 1853, que el Congreso de la Nación debe fijar el tipo de cambio. Debe fijar el tipo de cambio. En ese momento el tipo de cambio se fijaba con oro. Había que fijar una paridad del peso argentino con el oro y suprimir una gran cantidad de monedas que había en las provincias. Había una sola moneda que era el peso oro. Bueno, todo esto funcionó muy bien, estableció un sistema monetario magnífico, realmente una presidencia brillante. Lamentablemente después, cuando termina su presidencia en 1886, lo sucede Miguel Juárez Celman, que era otro presidente cordobés, que era concuñado, que no fue un buen presidente. Hizo una presidencia mediocre, estableció una ley de bancos garantidos, hubo una fuerte emisión monetaria, no a favor del Estado, sino de los bancos privados. Bueno, esto determinó la revolución de 1890, una fuerte inflación por la ley de bancos garantidos, y durante todo el decenio de 1890 la Argentina tuvo un estancamiento. En 1890, precisamente por la corrupción del gobierno de Juárez Celman, se produce la revolución de 1890. Entonces, el presidente Roca, que había sido presidente hasta 1886, arregla para que la revolución no llegue a mayores y asuma el vicepresidente de Juárez Celman, que era el doctor Carlos Pellegrini, que era amigo del general Roca. Entonces el general Roca acepta ser ministro del Interior de Carlos Pellegrini. Entonces se arregla la situación política del país, pero como había habido una fuerte inflación por culpa de Juárez Celman y el tipo de cambio estaba fijo, durante todo el decenio de 1890, al haber habido una inflación de más del 200% por culpa de Juárez Celman y el tipo de cambio quedó fijo al nivel que lo había fijado el general Roca, hubo una fuerte sobrevaluación cambiaria en el decenio de 1890. Entonces, cuando en 1898 se decide hacer nuevas elecciones, todo el mundo pensaba que el presidente debía ser nuevamente el general Roca. ¿Por qué? Y porque su primera presidencia había sido brillante, el país había crecido como nunca, al 8% por año todos los años, el país tenía enfrente la posibilidad de una guerra con Chile, y el general Roca era considerado el mejor estratega que tenía el país. Entonces todo el mundo pensaba, bueno, acá por las dudas el presidente tiene que ser el general Roca porque es la garantía de que si hay guerra con Chile la vamos a ganar, y lo mejor es que como el general Roca es muy astuto, no va a ir a la guerra con Chile, pero pues llamaban el zorro, iba a negociar muy bien con Chile, cosa que hizo, y bueno, fue una segunda presidencia brillante. Pero ¿qué pasaba en esa segunda presidencia? Bueno, como había habido una fuerte inflación por culpa de Juárez Celman y el tipo de cambio estaba fijo, en 1899, en 1898, cuando asume el general Roca, el tipo de cambio estaba sobrevaluado porque habían subido los precios internos y el tipo de cambio estaba fijo. Y con el tipo de cambio sobrevaluado, la economía argentina estaba en recesión. Entonces había una tremenda inversión en ferrocarriles, en puertos. Realmente se había producido una tremenda tasa de inversión en los años anteriores, pero a pesar de todo la economía estaba como semi-estancada. Y entonces, ¿qué había que hacer en ese momento? Bueno, de acuerdo a la economía clásica, lo que había que hacer era bajar los precios internos, porque si se bajaban los precios internos, se devaluaba por izquierda, el tipo de cambio estaba fijo, caían los precios internos y entonces la economía se arreglaba. Pero bajar los precios internos requería bajar los salarios internos, y eso era muy difícil. Y eso es lo que se trató de hacer en el decenio de 1890, y eso fracasó. Cuando el general Roca llega a la presidencia, estudia bien el caso y se rodea de brillantes economistas. Llama a un economista alemán,
que además era un gran hombre de negocio, que se llamaba Silvio Gesell, que le aconseja: no, general, usted no puede devaluar bajando los precios. La única forma de devaluar es subiendo el valor de la moneda. En lugar de establecer un peso papel igual a un peso oro sellado, ponga 2,27 peso papel igual a un peso oro sellado. O sea, devalúe un 127%. También lo asesora al respecto un gran banquero que había en ese momento, un banquero de origen alemán, pero era argentino-alemán, que era Ernesto Torquist, que era muy amigo del general Roca, que era un hombre que había viajado por Europa, tenía una gran experiencia internacional, íntimo amigo del general Roca, que también lo aconseja en la misma dirección, y que se aconseja a su vez con Silvio Gesell, que era un gran hombre de negocios argentino-alemán. Bueno, el éxito fue espectacular. La devaluación de Roca fue una devaluación del 127% sin inflación, una devaluación del 100% sin inflación, y las exportaciones entonces empezaron a crecer espectacularmente nuevamente, de una manera extraordinaria, y la Argentina continuó su proceso de crecimiento. Continúa su proceso de crecimiento, incluso el general Roca termina su presidencia en 1904, pero la Argentina ya estaba en un proceso de crecimiento espectacular que prácticamente llega hasta 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Pero todo ese crecimiento se debía a la acción extraordinaria que había desarrollado el propio general Roca en su segunda presidencia, con una devaluación sumamente exitosa, con superávit fiscal, devaluación del 127%, con patrón oro. Bueno, realmente el general Roca además siguió con un fuerte impulso a la educación primaria, a la educación secundaria, fundó los colegios industriales, el Otto Krause, le dio un gran impulso a la educación pública, se ayudó enormemente a las provincias con la educación primaria. En realidad la educación primaria que daban las provincias era bastante mala, entonces se ayudó a las provincias con prácticamente el gobierno nacional se hizo cargo de la educación primaria en las provincias. La educación fue la prioridad absoluta en el segundo gobierno del general Roca. Realmente fue posiblemente el mejor presidente que tuvo la República Argentina. La tasa de crecimiento de la economía fue del 8% por año todos los años. Prácticamente se volvió a duplicar el PBI del país. La inmigración europea quería venir a la República Argentina. Los españoles venían a nuestro país. Incluso vino un inmigrante que se llamaba Alfonsín, que era el padre del presidente Alfonsín, que era un hombre de izquierda. Ahora, al general Roca no le gustaban los hombres de izquierda, los que venían a hacer, digamos así, quilombo, hablando en términos, a esos los sacaba porque sacó la ley de residencia y eso los llamaba nuevamente afuera. Bueno, lo cierto es que hizo una gran presidencia, una extraordinaria presidencia, que sus resultados continúan con Irigoyen, con Alvear, a pesar de que el presidente Irigoyen era de otro partido, en realidad era amigo del general Roca, no porque Irigoyen fuera amigo de Roca, sino porque Irigoyen era muy amigo del general Riccieri, que era el ministro de guerra de Roca. Y Roca mantenía una fuerte amistad, indirecta, no directa, con Irigoyen por intermedio del general Riccieri, que era su ministro de guerra, que era a su vez íntimo amigo de Irigoyen. Bueno, después viene Alvear, que también fue un gran presidente. Durante la presidencia de Alvear, la economía argentina continúa creciendo a tasas extraordinarias. En este caso, lo que ayuda tremendamente a la Argentina es la sobrevaluación cambiaria inglesa, porque, como ustedes saben, en 1925, el ministro de Hacienda de Inglaterra, Winston Churchill, sobrevalúa la libra esterlina. Esto significa devaluar el peso nuevamente. Y bueno, la Argentina
continúa en un proceso de exportación espectacular. Realmente la Argentina se vislumbraba como la primera potencia económica del mundo. Prácticamente todo el mundo pensaba, todos los economistas pensaban que la Argentina era el futuro. Incluso hubo un economista inglés, Colin Clark, que en 1936 escribió un libro diciendo que en 1960 la República Argentina iba a ser el país que iba a tener el PIB per cápita más alto del mundo. Todo basado en las proyecciones económicas de la economía de Roca, de la economía de Alvear, de la economía de Irigoyen, y cómo iba la economía argentina en el decenio de 1900, 1910, 1920, hasta 1930 incluso. Bueno, ponemos fin acá, seguimos en la próxima.